el que necesita, porque usted no sabe dónde va a encontrarse de aquí a un tiempo. Decía el pastor esta mañana que él sembró mucho en su camino y que no llegó a cosechar él tanto como sembró, pero que viendo a su familia, su hijo, sus hijas bendecidas, sus nietos con salud, él decía: ellos están cosechando lo que yo sembré. Siempre de tal manera que cuando venga la cosecha, tal vez usted reciba un poco, pero tal vez le va a alcanzar a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones futuras, y eso es bendición de Dios para nosotros, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Obra misionera, hermanos, para mí es uno de los cultos centrales juntamente con la Santa Cena. Si bien todos los cultos son especiales, ¿verdad? Pero hay reuniones, cultos que son especiales, la Santa Cena, y para mí también el culto misionero es un culto especial en donde venimos, hermanos, a orar por los misioneros, a pedirle al Señor que bendiga la obra misionera, que es la vida, es la savia de nuestra iglesia, es la obra misionera, hermanos. Es lo que mantiene vivo a una iglesia. Yo tuve el privilegio, hermanos, de traer a mi casa, hospedar en mi casa al hijo del misionero Sture Anderson, a Samuel Anderson. En el año 2014 él asistió, vino desde Suecia hasta Ezeiza, le fui a buscar, quedó en casa y asistió a los 90 aniversarios de la Iglesia Asamblea de Dios en Oberá, y durmió en casa. Al otro día levantamos temprano, viajamos juntos a Misiones, le llevé, y todo el camino le pregunté, hermanos, cientos de miles de preguntas le hice. Le inflé la cabeza así. Es un hombre ya de edad, en ese tiempo estaría con 70 años, ahora debe tener más de 80 años. Y una de las cosas que él me contó, hermanos, fue que Suecia, de donde su papá, Sture Anderson, salió, nuestro misionero, una iglesia que había vivido en los años 1910, 1920, un gran avivamiento. Su iglesia había vivido un gran avivamiento, y de ese avivamiento que ellos vivieron, salieron muchos misioneros. Algunos fueron al Brasil, otros vinieron a la Argentina, algunos en Misiones, otros en Buenos Aires. Su papá había quedado en Misiones, y dijo así: ese avivamiento duró aproximadamente entre 10 y 15 años. Luego, infelizmente, el fuego se apagó. Esa iglesia que envió varios misioneros al campo, dejó de enviar misioneros al campo. Hermano, él lo contaba con tristeza, paraba de hablar, de vez en cuando paraba de hablar y no quería seguir hablando. Y yo le insistía: cuénteme, hermano, ¿y cómo está ahora la iglesia? Y él terminó contando que esa iglesia en Suecia, de donde salió Sture Anderson, hermanos, hoy esa iglesia y 4 iglesias más se juntan para pagarle el sueldo a un pastor, para que ese pastor el lunes predique en la iglesia fulano de tal, el martes predique en la iglesia fulano de tal, miércoles en la otra iglesia, y cuando les toca a ellos, ese pastor viene a predicarles a ellos. 5 iglesias. En el que, ¿por qué, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Por qué es eso? Dijo: la iglesia donde papá salió dejó de hacer misión, dejó de interesarse por las almas, la iglesia fue decayendo, las iglesias en Suecia fueron decayendo, y hoy una iglesia no tiene condición de sostener a un pastor, y debemos juntarlo entre 5 congregaciones para tener un pastor predicando un sermón por semana. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese la importancia que tiene, queridos hermanos, hacer misión. La gran importancia que tiene es lo que mantiene con vida la iglesia. La visión de ganar almas, de abrir nuevos campos, de abrir nuevos templos, de ganar, hermanos, barrios, ciudades. Eso es lo que mantiene viva la savia de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor, y no debemos dejar de hacerlo. Esta iglesia nació, hermanos, con el coraje, el valor de un joven que con 19 años, en un culto como este, se levantó. Habían leído una carta de auxilio, de socorro, que fue enviado de la Argentina, de Misiones, fue enviado a Suecia. El pastor de la iglesia en Suecia leyó esa carta. Hermanos, envíennos un misionero de fuego. Tenemos 30 almas para bautizar y necesitamos que nos envíen un misionero de fuego. Sture Anderson, con 19 años, se levantó y levantó la mano y dijo: pastor, yo quiero ir. ¡Aleluya!
El pastor le dijo: Samuel, parafraseando entre otras palabras, Samuel, usted tiene que cuidar a su mamá porque el papá de Samuel había muerto, él era el único hijo, el sostén de su mamá. Dijo: usted no puede ir, usted tiene que cuidar a su mamá. Y él dijo así: pastor, yo tengo un ahorro en casa, fíjese, 19 años, hermano, tengo un ahorro y esa plata yo voy a dejar para mi mamá. Con la platita esa mi mamá tiene para vivir un buen tiempo. Envíeme a mí, yo quiero ir a Argentina. Gloria al Señor. Fue enviado a Argentina, vino por Brasil, de Brasil lo trajeron a Argentina, conoció el grupo de hermanos que habían sido ganados por Oscar Stigler ahí en Villa Gesell, Misiones. Volvió nuevamente a Suecia, se casó y ya vino casado con su esposa a hacer la gran misión. En medio de la selva, misión en aquel tiempo no había muchas casas, pocas casas, una alejada de la otra. El español que había aprendido Sture Anderson fueron 3 palabras, escuchen. El español que Sture Anderson había aprendido para venir a predicar el gran mensaje del Evangelio a la Argentina era este: Jesucristo sana, Jesucristo salva y Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la escuela que él estuvo aprendiendo y las palabras que aprendió en español, y con esas palabras golpeaba la puerta de la casa, le salían a atender, decía: Jesucristo sana, Jesucristo salva y Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Hay poder en la sangre de Jesús. Andando por los montes encontró 2 hombres borrachos tirados al costado de un camino y les predicó el Evangelio, los ganó para el Señor, y uno de ellos llegó a ser, hermanos, su anciano de dirección. Después de mucho tiempo no verá misiones, un hombre de apellido Olivera fue uno de los ancianos de dirección. Ese hombre borracho tirado en el camino que no podía ni pararse, le ganó para el Señor y fue su anciano de dirección en nuestra primera iglesia en Oberá Misiones. Vale la pena hacer misión, hermano. La llama de la misión no puede apagarse en el corazón de nuestra iglesia. Si queremos que nuestra iglesia tenga futuro, que siga adelante, creciendo, avanzando, hermano, las nuevas generaciones deben interesarse por la obra misionera. El culto misionero va más allá de la ofrenda, hermano, permítame decirle esto. El culto misionero tiene un objetivo más allá de la ofrenda. Por supuesto que la ofrenda es algo central, porque con ella se proyecta para sostener obreros, familias, que es tan difícil hoy, hermano, que la iglesia se comprometa a sostener una familia en la situación económica que estamos viviendo. Gloria sea el nombre del Señor. El misionero es la persona que le dice a la iglesia: iglesia, yo me animo a bajar al fondo del pozo. Yo me animo a rescatar quien se cayó en ese pozo. Si ustedes se animan a sostener la soga que me va a hacer bajar al fondo del pozo. La iglesia, cuando le despide al misionero al campo, le dice así al misionero: misionero, descienda con seguridad que nosotros sujetamos aquí arriba la soga. Rescate tranquilo quien necesita ser rescatado. Iglesia, aquí te va a sujetar, te va a sostener. Hay poder en la sangre de Jesús. Siendo victoria en esta tarde, hermano. Para mí es una bendición estar en este culto misionero. Es algo que me apasiona, la misión. Antes no era así. Yo no le encontraba sentido a la obra misionera. Pensaba así, hermanos, pensaba en mi metro cuadrado. Cuando el pastor Eduardo Rodríguez nos fue a supervisar en la iglesia de Varela y empezó a hablar de obra misionera, sacar ofrenda misionera, yo decía: pero este pastor no tiene visión, no se da cuenta de la necesidad que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos iglesias de madera, tenemos iglesias que son pobres, y él sacando ofrenda para llevar para otro lado, para hacer iglesia en otro lado. Ese pastor no tiene visión. Así pensaba yo, hermano. Gloria al Señor. Y cuando el pastor Eduardo, hermano, se paraba en la Santa Cena a pedir la ofrenda misionera, yo ponía cara fea, estaba sentado en mi asiento y ponía cara fea para que la iglesia me vea. Escucha, hermano, estoy hablando algo sincero que yo viví. Yo ponía cara fea para que la iglesia me vea, y la iglesia, por supuesto, responde a la cara del pastor. Si el pastor pone cara fea, bueno, dejan de glorificar a Dios, dejan de levantar la mano,
Si hay que levantar la ofrenda, depende de la cara del pastor, ofrenda no. Yo ponía cara fea para que la ofrenda sea poco, para que quede para nosotros. Pero un día, hermano, mirando mi condición, la condición de la iglesia, yo dije así: no podemos seguir así. Si tanto Dios habla que quien pone el corazón en la obra misionera, Dios nos va a bendecir, Dios va a prosperar, Dios está con uno que pone la mirada, el amor en la obra misionera. Yo voy a hacer un propósito. Y a partir de hoy en adelante me voy a poner primero, juntar todo el mes una buena ofrenda, y voy a llevar mi ofrenda, y voy a decir a la iglesia que la iglesia colabore con la ofrenda misionera. Lo empezamos a hacer así, hermanos, para gloria del Señor. En un año, inauguramos 9 congregaciones, en medio de la pobreza, de la necesidad, en barrios pobres. En un año inauguramos 9 anexos. Y a partir de ahí entendí lo que es misión. Y entendí que está en el corazón de Dios. Gloria al Señor. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Voy a quedar por ahí, porque si me pongo a hablar, hermanos, voy a tomar el tiempo de nuestro hermano y queremos escuchar también a él. En el capítulo número 10 del libro de Romanos, en el versículo 14, felicitando, hermanos, a la comisión de obra misionera que están ayudando al pastor en este gran trabajo, animando a ustedes, hermanos, a hacer esta gran tarea. De nuestro hermano Domínguez, que hace esos viajes, hermanos, que a veces de ida es fácil porque está de día, pero a veces volver a la noche por esa ruta donde hay neblina, no se ve, hermano, a 10 metros adelante. Yo sé lo que es andar de madrugada en la obra misionera, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, hermano Domínguez, te dé fuerza y valor, coraje, hermano, para la comisión de la obra la comisión directiva de la obra misionera. El Señor nos ayude y le dé fuerza para hacer este gran trabajo, colaborar con el pastor. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén a la palabra del Señor. Queridos hermanos, para hacer misión, para hacer obra misionera, se necesita solamente 3 cosas que la iglesia tiene. Solamente 3 cosas. La primera, los pies de aquel hermano que lleva las buenas nuevas del Evangelio a otras ciudades. Los pies de aquel que se anima a caminar en pos de la predicación del Evangelio. Aquel que está en medio de la iglesia, en medio del pueblo, y que así como relata el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, que estaba un culto como este y de repente el Espíritu Santo se levantó en la congregación de Antioquía y le dijo al pastor de Antioquía: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he elegido. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que en ese culto, no sé si era misionero, capaz que sí, el pastor se levantó, oró por Pablo, oró por Saulo, por Pablo, por Bernabé, y los despidió en las manos del Espíritu Santo. Esa es la obra, hermanos, o es lo primero que necesitamos: la disposición de alguien que es marcado por el Espíritu Santo de Dios y que con sus pies lleva el mensaje del Evangelio a otras ciudades y a otros pueblos. Lo segundo que se necesita son las rodillas que se doblan en favor de aquel que fue enviado. Las rodillas que el segundo domingo por la mañana oran, ayunan y claman para que el Señor bendiga, prospere y respalde al misionero que fue enviado en la obra del Señor. Aquel hombre, aquella mujer que se decidió dejar su casa, dejar sus bienes, dejar su familia, dejar, hermanos, su iglesia, abandonar todo, negarse a sí mismo para ir a otro lugar distinto a llevar el mensaje del Evangelio. Debe haber rodillas que se doblen a favor de ellos. Tiene que
haber rodillas que oren por los misioneros, que ayuden por los misioneros, para que ellos sean respaldados en su trabajo. Y lo tercero que se necesita son las manos dadivosas. Las manos dadivosas. Que en el culto misionero ponen las manos en el bolsillo, pensando en aquel hombre que está pensando en su lugar de trabajo. La iglesia tiene la soga de mí y de mi familia en sus manos. Gloria sea el nombre del Señor. Que así como a usted le gusta tomar un mate con una hierba buena, al misionero también le gusta tomar un mate con hierba buena. Que así como a nuestro hijo le gusta, a nosotros nos gusta comprarle una buena zapatilla, un buen pantaloncito, un buen abrigo en el invierno, así el misionero también quiere abrigar y cuidar a su hijo. Y para eso se necesitan manos abiertas. Manos abiertas. Pies que estén dispuestas a llevar el evangelio, rodillas que estén dispuestas a doblarse para orar por los misioneros y manos que estén dispuestas a ser abiertas para colaborar con la obra del Señor. Por último digo, hermanos, a Dios siempre se le da lo mejor. A Dios no se le da lo que sobra. A Dios siempre se le da lo mejor. Partiendo del punto de enviar lo mejor que tenemos a la misión, enviar lo mejor que tenemos como misionero al campo misionero. Esa es la visión que debe haber en este tiempo en nosotros, en la iglesia que envía misioneros. Imagínese a usted, hermano, tener al apóstol Pablo sentado y al lado tuyo, pastor. Imagínate el apóstol Pablo ahí. Y que el Espíritu Santo te diga: dame lo mejor que tener para enviar al campo misionero. Ah, Señor, yo te voy a dar a aquel que me está molestando. No digo que pase aquí, estoy generalizando. Yo te voy a darte, Señor, voy a entregarte a aquel que me está dando dolor de cabeza. Que esa era la mentalidad de muchos pastores antes. Aquel que era retobado, que le molestaba en el culto, mandarle a la misión. Y allá sufría él, su familia, la iglesia, y sufría al que le envió también él. Pero hoy el Señor nos está pidiendo lo mejor de nosotros, lo mejor de la iglesia, aquello que sentimos cuando se va, que le sentimos que nos hace falta. Ese es lo que la iglesia tiene que entregar en ofrenda. Ofrendas, hermanos, que nosotros sintamos que es una ofrenda que vale la pena dar. Eso es lo que tenemos que dar. ¿Sabe por qué? Porque aquel que le da lo mejor a Dios, recibe lo mejor de Dios para uno. Sopórteme un poquito más. ¿Cuántos quieren recibir lo mejor de Dios para uno? Para usted. Yo quiero recibir lo mejor de Dios. ¿Cuántos le dieron lo mejor de uno para Dios? Poquito. El 100 pesos ese medio roto, viejito, que el almacén me iba a rechazar, ese doy para la obra misionera. Eso recibimos de parte de Dios también. Santo, 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 queremos recibir lo mejor de Dios para nosotros, para nuestra familia. Dele lo mejor que usted tiene, porque Dios no es deudor de nadie. La retribución de Dios va a venir para su pueblo. Póngase de pie, por favor, con permiso del pastor, yo quiero orar.